La sangre fue descrita por varios personajes, los cuales hacen referencia a su importancia y papel en algunas enfermedades. Es un tejido muy particular y es posible que cualquiera de los componentes sanguíneos sean reemplazados mediante transfusiones. Para esto debemos comprender que una transfusión es la transferencia de sangre de un sujeto, el donante, a otro que la recibe, el receptor. Las transfusiones de sangre pueden salvar la vida de los pacientes y para que una transfusión de sangre sea segura, la sangre del donante debe ser analizada para saber si es compatible con el grupo sanguíneo del receptor o saber si el donante padece de enfermedades que podrían poner en riesgo la salud de quien la recibe. Hay que tener en cuenta que existen 4 grupos sanguíneos. Hablamos de los siguientes: A, B, O y AB. A su vez, un grupo sanguíneo puede ser positivo o negativo dependiendo del factor RH. Flebotomía es un término griego que proviene de flebos, que significa venir, y temnin, que significa cortar. Sangría es la pérdida deliberada de sangre mediante un corte. La sangre fue considerada portadora de vida, como elemento vital, y por tanto es considerada una preciada ofrenda. Desde 2500 a.C., los egipcios practicaban la sangría como forma de sacrificio. En la China primitiva, a partir del siglo III, y en Japón a partir del siglo VII, la sangría se apoyaba en la filosofía de Yin y Yang, pretendiendo recuperar el equilibrio espiritual. Galeno añadió a la teoría de los humores su propia teoría del vitalismo, donde afirmaba que la sangre era algo más que un líquido nutritivo y que engendraba la esencia espiritual del hombre, fluyendo desde el hígado al corazón. Durante la Edad Media, la sangría fue ejercida casi exclusivamente por clérigos. Era muy utilizada para tratar una amplia gama de enfermedades, según figura en el régimen Sanitatis. En la ciudad de Brujas, en Bélgica, la sangría era tan popular que se disponía de un lugar especial para realizarla, denominado vertedero de sangre, en donde los sangradores debían arrojar la sangre recolectada. A Napoleón también se le realizaron flebotomías y sobrevivió, llegando a decir que la medicina era la ciencia de los vampiros. A partir de 1820 se creó en Buenos Aires el Tribunal de Medicina y más tarde, con la creación de la Facultad de Medicina, la práctica de la sangría fue agregada a esa carrera como una rama especial. Los que realizaban la sangría se denominaban cirujanos barberos, que además de cortar el pelo y afeitar, realizaban enemas y también sangrías. Muchos cirujanos famosos adquirían sus habilidades en las tiendas de los barberos, como Ambroise Pierre, cirujano francés considerado el padre de la cirugía. En el siglo XVII, el médico francés Guy Patin, decano de la Facultad de Medicina de París, escribió a un colega en 1645 que no existía remedio en el mundo que opere tantos milagros como la sangría. En el transcurso del siglo XX, la sangría fue progresivamente abandonada, para quedar actualmente reservada su utilización en el tratamiento de algunas enfermedades hematológicas, como la hemocromatosis. Se usa la sangre como símbolo de la relación familiar para referirse a los antepasados o a los descendientes, como hermanos de sangre o lazos de sangre. El reverendo Francis Potter de Inglaterra es considerado como el originario de la idea de transfundir sangre, dado que en 1639 utilizó tubos y plumas como agujas para la transfusión de 2 pollos. Richard Lower, en febrero de 1665, realizó los primeros experimentos exitosos de transfusión de sangre directa entre animales. En 1817, Leeuwenhoek advierte sobre el riesgo de mezclar sangre de diferentes especies y resalta las ventajas de la transfusión para el tratamiento de las hemorragias. Blundell fue sin duda quien transfundió por primera vez sangre humana a humanos y se le debe todo el honor. Blundell inventó un extraño instrumento con un embudo y una bomba que denominó impeller. Después inventó otro instrumento, el gravitator, en el cual la gravedad proporcionaba la fuerza motora para impulsar la sangre a la vena del paciente.
En 1840, el cirujano inglés Samuel Armstrong Lang realiza la primera transfusión exitosa de sangre total fresca para tratar a un paciente con hemofilia. Jansky, en 1907, y Moss, en 1910, adjudican números romanos a los antígenos del sistema ABO. Jansky asignaba el número 1 al grupo 0, 2 al B, 3 al A y 4 al AB. Por su parte, Moss lo hacía a la inversa, número 1 al grupo AB, 2 al grupo A. El primer servicio de donantes de sangre fue establecido en Londres por Percy Oliver en 1921. Había trabajado con refugiados de la Primera Guerra Mundial. En 1927, Shamol, del Instituto de Transfusiones de Sangre de Yarkov en Ucrania, realizó una serie de experimentos en perros donde sugería que la sangre cadavérica era una fuente segura. En 1936, Frederick Durand Jorda creó en Barcelona el primer banco de sangre y servicio de transfusiones a distancia. En 1934, Sergio Dien visitó España y promovió la conveniencia de usar sangre preservada en citrato y almacenada a 4 grados. En 1936, Bethune realizó la primera transfusión sanguínea en la ciudad universitaria de Madrid. En 1938, la doctora Jane Pacau estableció un banco de sangre en el hospital de Hammersmith en Londres, recogiendo sangre de voluntarios y las almacenó en frascos de vidrio con filtrado. Posteriormente, un grupo de médicos liderados por la doctora utilizaron botellas de leche para almacenar la sangre filtrada. En 1937, Bernard Faustus del Hospital Cook County de Chicago estableció el primer banco de sangre en Estados Unidos, donde la sangre filtrada era almacenada en botellas de vidrio y refrigeradas a 10 días, y al mismo tiempo introdujo el concepto de bancos de sangre. En 1931, 3 doctores, Donald Baxter, Ralph Fox y su hermano, fabricaron soluciones intravenosas. Años después, en 1939, Elliot y Baxter desarrollaron el primer frasco de vidrio comercial para obtener sangre, denominado Transfusovac, mientras que en 1941 crearon el Plasmavac. John Jacob Abel y colaboradores en 1914 utilizaron por primera vez el término plasmaféresis, que significa extraer, refiriéndose al procedimiento de extracción del plasma. En 1936 se colectó en Barcelona sangre de civiles para ser utilizada en el frente de guerra, durante la Guerra Civil Española. En 1939, Elliot entró en contacto con Maureen Esser de Baxter, y juntos desarrollaron el primer frasco de vidrio comercial para obtener sangre denominado Transfusovac. En 1940, Edwin Cohen Harvard desarrolló el método de fraccionamiento plasmático, aislando las fracciones de proteínas plasmáticas usando etanol, encontrando en la fracción I fibrinógeno, en las fracciones segundo y tercero globulinas y en la fracción cuarta albúmina. En 1948, Karl Walter describe un nuevo sistema para colectar, procesar, conservar e infundir sangre mediante bolsas plásticas. Tiene como ventajas frente al frasco de vidrio que se trabaja en un circuito cerrado y estéril. En 1869, Adolf Crate publica un trabajo en el que establece que las proteínas del suero tienen propiedades de hemólisis y aglutinación, con lo cual anticipa el descubrimiento de los anticuerpos. En 1859, Claude Bernard establece que la inyección de suero de perros a conejos es causa de orina sanguinolenta y contiene proteínas. La diferencia en la compatibilidad de la sangre entre las diferentes especies fueron publicadas por Leonard Landois en su tratado titulado Die Transfusion des Bluts
en 1875, en el cual describe que la mezcla de células sanguíneas de un animal con el suero de otras especies frecuentemente resulta en lisis en menos de 2 minutos. Demuestra en sus trabajos tanto la hemólisis in vivo como la aglutinación in vitro. Karl Landstein llevó a cabo experimentos para ver si existen diferencias entre los individuos demostrables en el hombre. Publicó sus resultados en 1901, describiendo las reacciones entre los eritrocitos y el suero en 22 personas. Observó que la adición de algunos sueros reaccionaban con sus propios eritrocitos, lo cual constituyó la primera descripción de tolerância inmune. Identificó 3 grupos sanguíneos. Descatello y Sturley en 1902 confirman los hallazgos de Landstein en un estudio sobre 155 individuos normales e identifican 4 sujetos que no aglutinaban con su propio suero, pero lo hacían con el suero de los 3 grupos identificados previamente, denominándolo grupo AB, describiendo el primer sistema de grupos sanguíneos humanos, el sistema ABO. Dedicado al sistema ABO, en 1907, Jansky en Polonia numera a los grupos sanguíneos con números romanos 1, 2, 3 y 4. Por orden de frecuencia, y Moss en Baltimore, Estados Unidos, describe en 1910 los 4 grupos en orden inverso, 4, 3, 2 y 1. Existió gran confusión por estas nomenclaturas, la cual fue resuelta en 1937 por el Congreso de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre celebrada en París. En 1911, von Dunhern y Hirschfeld fueron los primeros en utilizar la letra O para describir los eritrocitos que no reaccionaban con las isoaglutininas anti-A y anti-B. Además, determinan que los antígenos A y B se heredan, sugiriendo la existencia de 2 genes A y B, dominantes cada uno con un alelo recesivo. En 1940, Landsteiner y Weiner denominan al cuarto sistema del grupo sanguíneo RH, al tomar las iniciales del mono Macacus rhesus, que fue la especie con cuyos eritrocitos se realizaron las primeras experiencias de aglutinación. Reuben Ottenberg puso en práctica la determinación del grupo sanguíneo ABO y la prueba cruzada entre donante y receptor previamente a la transfusión. Ottenberg inicia la práctica de usar sangre grupo O como donante universal, sobre todo en situaciones de urgencia. Cabot fue el que primero descubrió que los anticuerpos eran inmunoglobulinas. Es considerado como el padre de la inmunoquímica cuantitativa moderna. En 1945, Combs, Morant y Race descubrieron el procedimiento para detectar los anticuerpos unidos a los eritrocitos y que no provocaban aglutinación. Con el descubrimiento de esta prueba se comenzaron a diagnosticar diversos anticuerpos incompletos en sujetos transfundidos o gestantes, que constituyen mucho a los actuales sistemas de grupo sanguíneo. Uno de los grandes avances de la inmunología en el siglo XX fue el descubrimiento de los anticuerpos monoclonales por Milstein y Kühler en 1975. La asociación entre las proteínas RH y la glicoproteína asociada es denominada complejo RH. La RHAG es una glicoproteína de la membrana del eritrocito que permite el transporte de agua y fue denominada Aquaporin 1 por Peter Agre. En 1990, Lapierre y colaboradores describen el método de inmunoprecipitación en gel en el Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Lyon, Francia, siendo utilizado en los servicios de medicina transfusional para determinar los sistemas de grupos sanguíneos y o anticuerpos naturales o inmunes en gestantes, recién nacidos o pacientes, además de las pruebas de compatibilidad pretransfusionales. Lo y colaboradores en 1997 fueron los primeros en demostrar que la determinación del antígeno RHD era posible a partir del ADN de las células fetales presentes en el plasma materno. El primer antígeno plaquetario específico fue descubierto por Van Lohem y colaboradores en 1959. Este antígeno fue denominado ZWA y luego su alelo ZWB. Fue reconocido en 1963. El término inmunoglobulina comenzó a ser usado a mediados de la década de 1960. Los primeros antígenos fueron identificados por Lalezari y Bernard en 1966. En 1959, Porter publica la estructura de la molécula de IgG. En la década de 1960, El 3 de marzo de 1905, en la clínica La Charité de Berlín, el médico Erich Hoffmann y el zoólogo Fritz Schaubin identificaron el agente causante de la sífilis, el Treponema pallidum. En 1909, el médico alemán Paul Ehrlich desarrolló un compuesto químico con arsénico denominado Salvarsan, que se convirtió en la primera quimioterapia para el tratamiento de la sífilis. En 1909, Carlos Chagas identifica el agente en la sangre, el cual es un protozoario al que denomina Trypanosoma cruzi. Describió el ciclo de vida del parásito, cómo se transmite, y establece las medidas preventivas.
Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen un importante número de casos de ictericias luego de una transfusión. 1963, Baruch Blumberg descubre el virus de la hepatitis B en el suero de un aborigen australiano. Inicialmente denominado Red Antigen, luego Antígeno Australia, AU, y finalmente Antígeno de superficie de la hepatitis B, HBsAg, como se conoce actualmente. En 1971, Merck desarrolla una vacuna de subunidades del HBV hechas a partir de HBsAg purificado de la sangre de individuos infectados. En 1980, el Banco de Sangre de New York y Merck demuestran que la vacuna proporcionaba una protección superior al 90% y no tenía efectos secundarios adversos. Hipócrates, Aristóteles y Galeno describían que cuando la sangre fresca fluía del cuerpo coagulaba en unos minutos, sin embargo no se hacía la coagulación con la hemostasis. Marcello Malpighi estudió los coágulos cadavéricos mediante lavados, eliminando los eritrocitos y descubrió la fibrina. Entre 1877 y 1879, Olaf Hammerstein aisló por primera vez el fibrinógeno y estableció que la cantidad de fibrina generada, así como su velocidad de la coagulación, varían con la cantidad del calcio presente. En 1905, Paul Morowitz integró los conocimientos de los 4 factores en una teoría donde la coagulación ocurría en 2 etapas enzimáticas. En 1943, Diez describe la técnica de coagulopielitotomía, que consistía en la inyección de fibrinógeno, trombina y calcio en la pelvis renal para formar un coágulo firme que rellene las cavidades renales. William Henry Howell estudió el factor tisular al que le dio el nombre de tromboplastina. En el año de 1949, André de Vries propuso la existencia de un factor que mejoraría la conversión de la protrombina en el suero. En 1913, Lee y White describieron el tiempo de coagulación de la sangre total y en 1914 Howell el tiempo de coagulación del plasma o de recalcificación. En 1990, Donald Murray y Maureen Hoffman desarrollan un modelo celular de la hemostasis donde las células de la sangre y el endotelio regulan el proceso de la coagulación en 3 fases: iniciación, amplificación y propagación. En 1937 surge el concepto de trombofilia, introducido por Nygaard y Brown para definir la trombosis arterial y venosa. En 1731, el cirujano francés Jean-Louis Petit mencionó la existencia de coágulos intravasculares luego de una cirugía. En 1845, Virchow creó la tríada de causas de trombosis, estasis, lesión vascular y alteraciones de la combustión de la sangre que conducen a la hipercoagulabilidad. Anticoagulantes de uso clínico. Hirudina, inhibidor selectivo de la trombina. Esta sustancia detiene la formación del coágulo. Heparina, el primer anticoagulante de uso clínico asignado. Anticoagulantes orales. Dicumarol, primer anticoagulante oral. Dabigatran, inhibidor directo y reversible de la trombina. Rivaroxaban, actúa como un inhibidor directo del factor XA y no necesita de la AY3 para actuar. Existen principalmente 3 situaciones clínicas en las que está indicada la terapia transfusional. 1. Para mantener o restaurar un volumen adecuado de sangre circulante con el fin de prevenir o combatir el choque hipovolémico. 2. Para mantener y restaurar la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. 3. Para reponer componentes específicos de la sangre, como proteínas plasmáticas o elementos formados, glóbulos rojos, plaquetas o leucocitos. Sin el descubrimiento de los grupos sanguíneos por Landsteiner, las transfusiones de sangre seguirían siendo una práctica poco segura, conllevando a una serie de reacciones por parte del sistema inmune que finalmente podrían causar la muerte del receptor. Cada grupo sanguíneo forma un tipo de proteínas llamadas anticuerpos, que hacen que el sistema inmunitario reaccione contra otros tipos de sangre. Esto es importante cuando un paciente necesita recibir un trasplante de un órgano o una transfusión de sangre. El tipo de sangre debe ser compatible para evitar una reacción por la incompatibilidad A, B, o